Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Cristina Bertrán y ella es doctora, como decía. Voy a leer brevemente su currículum porque es muy extenso. Dice que obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis doctoral sobre el libro chino La sabiduría, el I Ching, que es el I Ching, fue una investigación interdisciplinaria en los campos de la filosofía, la geografía, la historia y el arte chino, ¿de acuerdo? Además, Cristina es pintora, es artista y, bueno, pues ha residido en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, ¿verdad? China, y nos va a hablar acerca del I Ching. Cristina, muy buenas tardes. ¿Qué tal Hola, estamos? buenas tardes. Gracias por invitarme y bienvenidos todos. Muchas gracias. Cristina, nos gustaría que nos hablaras, ya te entrevistamos en su día y hablamos un poquito acerca de todo de lo que es tu historia con el I Ching, de cómo te iniciaste, ¿no? Como decía antes, a través de este estudio del libro que presentaste en la universidad y que tienes una tesis. Pues además de todo esto, me gustaría que nos explicaras acerca de tus libros, los dos libros publicados especializados en I Ching. ¿Te parece bien? Vale, sí. Bueno, el primer libro, tengo que empezar con la tesis doctoral, que por cierto se puede consultar ya en mi web porque ya está digitalizada de la Universidad Complutense, eso ya hace mucho, eso fue la tesis doctoral. Después de la tesis doctoral, como nadie la va a leer porque tiene 900 y pico páginas, no creo que nadie tenga el humor de leerla, pues entonces lo resumí en un libro para todo el mundo, ¿no? De divulgación. Entonces ese libro, cuando fui a China, estuve 20 años en Estados Unidos, luego fui a China y en China se lo presenté a una editorial, les gustó mucho, entonces lo publicaron allí en China en inglés y en chino. Entonces ese fue ya el segundo libro, bueno, después de la tesis, el primer libro. Después yo lo que hice es separar el libro la edición china de la del inglés, de la del español, porque yo lo había escrito en español primero, claro. Y entonces los tres libros los he publicado en mi web. Uno de ellos, mira, lo tengo aquí, no sé si se verá. Sí. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues este es el único que tengo en papel. Se llama I Ching, Sabiduría Milenaria para los Tiempos Modernos. Y este hice 20 copias, tengo solamente 20 copias para ver cómo quedaba en papel. Los demás los tengo como ebooks en la web. Y entonces este libro es el primero que, o sea, es un libro de divulgación, es muy corto, tiene 60 y, bueno, no 100 y pico páginas, pero están todos los hesagramas del I Ching, pero en forma muy resumida. Claro. Entonces, esos son los tres libros. Y después de ese libro hice otro para un congreso que hubo en Los Ángeles. Entonces hice este otro libro, que no sé si se ve aquí, ¿sí? Que se llama I Ching, Transformación Interior, el nonagrama. Y este es un libro ya de transformación interior, porque el I Ching, primero, es un poco de la cosmología, estudia un poco lo que hay fuera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con lo que hay dentro de nosotros? Entonces a mí me intrigaba mucho. Entonces hice el segundo libro, que es la transformación interior, que es como hacer toda la metodología del I Ching, pero dentro de nosotros para transformarnos interiormente. Entonces esos son los tres libros del I Ching que voy a hacer. Y ahora voy a hacer un tercero, que estuve haciendo una investigación súper interesante en el Escorial, con Raimundo Lulio, porque está basado en la matemática binaria del I Ching primero, de Raimundo Lulio y de Leibniz. Entonces el tercer libro va a ser el arte de combinatoria. Y el arte combinatoria empezó en el I Ching, por supuesto, luego Leibniz, luego Raimundo Lulio fue el segundo y tiene cosas interesantísimas. Y después Leibniz. Entonces ese va a ser el tercer libro, pero este va a tardar como un año o así. Claro. Fíjate que cuando estábamos preparando lo que es la entrevista, habíamos hablado acerca de los dos libros que, aparte de la tesis, ¿no? que es el tercero que tú nombras, y luego el futuro libro como tal, pues lo que es el I Ching, Sabiduría Milenaria de los Tiempos Modernos, ¿no? Hay esto que comentabas tú, hay unos enunciados que determinan el concepto básico y clave del hexagrama, ¿no? Y entonces tú nos hablabas acerca de lo que es la predicción frente a la adivinación, ¿verdad? Eso como uno de los puntos clave de este libro y además el segundo, el método de diagnóstico, que es
habitualmente es diferente a lo que se estila en el I Ching, ¿verdad? Sí. Coméntanos, por favor, Cristina. Bueno, mira, yo cuando hice la tesis doctoral yo seguí el libro de Wilhelm. Sí. Y que es más o menos el que conoce mucha gente, y luego hay otro tipo de libros. Entonces, el método adivinatorio, pues se hace, no es adivinatorio, ahora os explico. El método que se usa para consultar, de consulta, pues suelen ser o la milenrama o las monedas o ese tipo. Entonces yo cuando empecé a hacer la transformación interior y vi que era lo que era la matemática binaria, entonces no me cuadraba el buscar las cosas a no ser de forma matemática. Entonces, mi sistema de búsqueda es completamente diferente a los que hay normalmente en el mercado. Entonces, si puedo poner unas cuantas diapositivas muy rápidas. Sí, claro que sí. Vale, es que os lo explico mejor con el gráfico porque si no es un poco abstracto. A ver, enseguida lo explico con esto. Vamos a ver. Ay, ¿dónde está lo de compartir? Justo en el centro. Aquí. ¿Sí? Vale, sí, ya lo veo, sí. Bueno, entonces, mira, este es el primer libro, el I Ching, que es Sabiduría Milenaria para los Tiempos Modernos. Entonces, ahora ¿por qué no baja? A ver. No. Sí, yo creo que si clicas sobre la pantalla te tendría que cambiar. Mira, fíjate abajo. Sí, tienes razón. Entonces, bueno, lo primero, una de las claves de mi libro es que está basado en las leyes de causa y efecto. Y además yo veo por ahí, oigo a muchas personas decir que es un libro de adivinación. En China, por ejemplo, no lo conocen porque ellos creen que es supersticioso, porque creen que es un libro adivinatorio. Entonces yo empecé a investigar y me di cuenta de que no es un libro de adivinación, es un libro de causa y efecto y por tanto es un libro científico. Entonces yo lo analizo desde el punto de vista de científico, de sabiduría y de conducta. O sea, que es ciencia, sabiduría y acción. Entonces, si vemos, por ejemplo, la palabra adivinar, o sea, adivinación viene del verbo adivinar. Y entonces adivinar es descubrir algo oculto o desconocido por un medio divino o sobrenatural, que sería Dios. Bueno, esto no es el I Ching para nada. Pero, sin embargo, si nos vamos a la palabra predecir, vemos que viene del latín predicere, que significa predicere, que significa decir algo antes de que suceda. Entonces, la predicción constituye una de las esencias claves de la ciencia, de una teoría científica o de un modelo, y está basada en las leyes de causa y efecto. Esto sí que es el I Ching. El I Ching es un libro de predicción. Y esto lo vais a ver muy claro en lo siguiente. En casi todos los capítulos del I Ching hay una frase que dice: el sabio conoce el germen, el sabio conoce el germen, el sabio conoce el germen. Esto se repite montañas de veces. Bueno, entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. Vosotros tenéis un jardín, tenéis una casa con un patio y ponéis una semilla de un naranjo, porque os gustan mucho las naranjas, y viene un amigo y os dice: ¿y qué tienes ahí? Y tú dices: ahí va a crecer un naranjo. Y te dicen: qué tontería, yo no veo nada. Y tú dices: sí, pero va a crecer un naranjo. ¿Por qué? Porque tú has puesto la semilla del naranjo, ¿verdad? Bueno, eso sería el pasado. Si continuamos, vuelve otra vez tu amigo y de repente hay unas ramitas saliendo de la tierra. Y entonces te dice tu amigo: ¿y esas ramitas qué son? Y tú dices: esto va a ser un naranjo. Y te dicen: no, pero qué tontería, yo solamente veo unas ramitas. Y tú dices: sí, pero va a ser futuro un naranjo. ¿Por qué? Lo mismo, porque tú conoces el germen, conoces la semilla. Al final te vuelve tu amigo y te dice: ah, pues mira, hay un naranjo. Y tú dices: claro, yo sabía que iba a haber un naranjo porque yo puse la semilla del naranjo. Esto es la predicción del I Ching. Entonces, esto es fundamental saberlo, porque entonces sabemos perfectamente que juega con las leyes de causa y efecto. Y eso es lo más importante, en mi opinión, de clarificar por el I Ching. Entonces, ¿cuál es la diferencia de mi libro? La diferencia de mi libro es, primero, la sabiduría tiene que estar al alcance de todos. Ya sabéis que mucha gente no lo quiere leer porque dice que es muy complicado, porque no lo entiende. En China no lo quieren leer porque piensan que es muy complicado. Entonces, para mí la sabiduría tiene que estar al alcance de todos, si no, no es sabiduría. Entonces, tiene que ser precisa la respuesta.
Y la precisión de la respuesta en el I Ching está porque está basada en las leyes de causa y efecto. Y luego lo que yo propugno para el I Ching, que por eso digo que es completamente diferente, es que uno se busque su propio capítulo. O sea, que la búsqueda sea proactiva, que tú encuentres tu respuesta. Porque en realidad la respuesta la tenemos nosotros. El I Ching es como un medio, ¿no? Como un medio que nos la facilita. Que entonces, teniendo en cuenta estas premisas, bueno, mucha gente también he oído y en los seminarios y en las charlas, en las conferencias, se oye mucho decir a la gente, es que es un poco complicado el hexagrama porque no sé exactamente muy bien lo que me quiere decir. Yo entiendo perfectamente eso. El hexagrama es como una serie de pasos hasta alcanzar un proyecto. Por ejemplo, cuando tú tienes un proyecto, pues tú tienes muchos pasos. Entonces, claro, la primera línea a lo mejor te dice dificultad inicial, pasas a la segunda, descanso, uy, ahora tengo que descansar, pasas a la tercera, avanza, bueno, ahora tengo que avanzar, la cuarta, retrocede, ahora retroceder otra vez, la quinta, estancamiento, anda, y ahora está, y al final, éxito final. Entonces, claro, al final te haces un poco te resulta todo un poco confuso. Aunque en realidad son las líneas que te llevan a una meta final. Pero para obviar todo esto, que es muy complicado y que la gente tiene problemas de comprensión, yo lo que he hecho es todas estas combinaciones que son las que están en mi tesis. O sea, en realidad cuando hice la tesis doctoral he hecho todas estas combinaciones. ¿Qué son las combinaciones? Todas las combinaciones posibles, todo el arte combinatorio del I Ching. En primer lugar, por ejemplo, las líneas partidas se convierten en enteras. Entonces nos da otro hexagrama diferente. En segundo lugar, se cambia el trigrama superior e inferior, se pone arriba y el trigrama superior se pone abajo. La tercera transformación es en espejo. Es el mismo hexagrama, pero como que le damos la vuelta. Y luego hay que analizar también los trigramas nucleares. Cuando ya tengo todo eso analizado, y como siempre son elementos de la naturaleza, abajo los cuento y me da, por ejemplo, que tiene 3 aguas, 2 vientos, 2 fuegos, 2 lagos y 2 truenos. Vale. Después de hacer esto es como yo puedo hacer la síntesis final. Mira, aquí hay otro que lo mismo, he hecho todas las transformaciones. Todas estas transformaciones las he hecho con los 64 hexagramas. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Esto es lo que yo he hecho con mi libro. Tenemos en el presente, nos da, cuando hacemos la tirada de las monedas, nos da un hexagrama. Entonces, que es el presente, ¿no? Entonces yo he analizado ese hexagrama, todas las líneas y todo lo que dices, etcétera. Luego, entonces esa es la situación de la persona que está en medio, ¿no? Esas líneas verdes son la situación de esa persona. También las he analizado. A continuación, ¿qué he analizado? El trigrama que te da del futuro, que es el que se transforma las líneas enteras en partidas y las partidas en enteras. Y entonces eso también lo he analizado. Ahora, con esos 4 análisis, a fondo, cada línea, cada posición, he hecho una síntesis. Y esa síntesis es la que te da la decisión. Entonces, en mi libro solamente está la síntesis. Entonces, no analizo cada línea, está solamente la síntesis. Entonces, mucha gente se dice, ¿por qué el I Ching siempre da la respuesta apropiada, te salga el capítulo que te salga? Por una razón muy sencilla. Como es un libro de causas y efectos, pues entonces, por ejemplo, tú te quieres ir a una tierra extranjera, te han ofrecido un trabajo muy bueno en un sitio, en una universidad de Estados Unidos o de donde sea, y tú dices, ¿voy o no voy? Entonces, ¿qué ocurre? Si tiras las monedas, te puede salir el número 3, la dificultad inicial. Bueno, en cierto modo es una dificultad inicial. Pero entonces, ¿qué ocurre? Empiezas a leer el capítulo y aunque ese capítulo no hable para nada de una tierra extranjera, como las causas y efectos son A, te lleva a B y a C y a D y llegas hasta E, que es la meta que tú quieres conseguir, y como tú has visto tan bien organizadas todas las causas y los efectos sin querer, tú las estás acoplando a tu pregunta. Con lo cual siempre te va a dar la respuesta apropiada, siempre, porque va a seguir las leyes de causa y efecto. Ahora bien, lo que yo propongo es ir al capítulo exacto que te habla de una tierra extranjera. Para mí es lo siguiente, es como entrar en una habitación y con una linterna muy bajita. Entonces está muy oscuro, tú vas con la linterna y vas viendo y al final llegas a la meta. Ahora, si llevas una linterna muy potente, pues llegas perfectamente porque no te tropiezas con ningún mueble.
Entonces, hay un capítulo en el I Ching que se llama el andariego. Y el andariego es, si quieres ir a una tierra extranjera, pues es que está muy fácil. Entonces, te vas a ese capítulo y lees perfecto y lo entiendes de maravilla. Vamos, ya no tiene ninguna otra interpretación. Cada capítulo del I Ching es una situación de la vida de las personas. Y absolutamente todos hemos estado en una u otra situación en un momento en la vida. Entonces, lo que yo propongo es, tú te buscas tu capítulo y entonces lees ese capítulo que es muy específico. Para eso, en este libro que os había enseñado antes, después del título hay un subtítulo. El subtítulo te da, porque claro, la gente que empieza a consultar el libro, pues no se lo va a leer, no es un libro como para leerlo, sino para irlo todos los días viendo un capítulo, viendo otro. Entonces, no es un libro que te leas de manera lineal. Entonces, si tú tienes una consulta, por ejemplo, pues entonces vas al capítulo y debajo hay un subtítulo que te va a decir exactamente en qué consiste ese capítulo. Entonces lo tienes muy claro. Por ejemplo, tenemos el cielo. Cuando necesitas ideas creativas, pues puede que no necesites ideas creativas porque te han invitado de una universidad a trabajar o a un trabajo, ¿no? Entonces eso no lo lees. El segundo, si no tienes energías para actuar, pues a lo mejor tampoco, porque tienes muchísima energía, tienes muchísimas ganas de hacer ese proyecto, entonces tampoco. El tercero, si te enfrentas a dificultades y confusión, pues a lo mejor tienes dificultades, pero confuso no, porque el plan que tú quieres hacer lo tienes muy claro. El cuarto, cuando te encuentras paralizado es que no lo veo aquí, como tengo por el peligro, permanece flexible discurriendo como un río, pues a lo mejor no estás paralizado tampoco. Tienes muchísimas energías, tienes un proyecto, sabes lo que quieres hacer. Y el cuarto, la espera es difícil, pero el tiempo es tu aliado, no tu enemigo. Bueno, esto es un ejemplo de los 64 capítulos. Entonces tú vas perfectamente, leyendo estos subtítulos, tú ya puedes consultar ese capítulo. Por ejemplo, hay uno que es si quieres ir a una tierra extranjera, pues ya está, lo tienes muy claro. Cristina, entonces, sí, dime. ¿te parece bien si nos lees el de la tierra extraña, de la tierra extranjera? ¿Cómo lo enfocas tú, a diferencia de Wilhelm, por ejemplo? No es a diferencia de Wilhelm, el significado es el mismo. Lo que pasa que yo, en vez de analizarlo línea por línea, que puede ser muy confuso, lo que he hecho es resumir la esencia de todas las transformaciones de ese hexagrama. No es que haya una cosa diferente a la de Wilhelm. No, pero entiendo que tu libro yo lo tengo y, bueno, pues lo consulto y tal. Pero la cuestión es que en Wilhelm a veces quizás la forma de expresión es como metafórica, a mi modo de ver, ¿eh? Habrá gente que lo verá de otra manera, pero a mi modo de ver puede ser metafórica, a pesar de que cuando uno lee dos veces va entendiendo más y a veces es más directiva de lo que inicialmente puede parecer, ¿sí? Pero entonces, no sé, tengo curiosidad, entiendo que la gente que nos está viendo en directo también y en diferido tienen curiosidad por conocer un poquito más, ¿no? Porque estos 5 pasos que tú nos comentas, ¿están en cada uno de los párrafos, en cada uno de los capítulos o se encuentran en estos 5 pasos son 5 títulos de 5 capítulos diferentes. Bueno, vale. ahora, mira, cuando acabe, si quieres, leemos rápidamente un capítulo para que te hagas una idea. Vale, otra cosa muy importante también es que, como está basado en el método binario, que esto lo he estudiado mucho, entonces la pregunta solamente puede tener 2 posibilidades. Yo, según mi teoría, basado en el binario, no puedes preguntar ¿qué va a pasar el año que viene? No, sino tienes que decir, por ejemplo, te ofrecen un trabajo, ¿no? Y entonces tú estás dudoso de si coger ese trabajo que te supone un desplazamiento a un sitio extraño o quedarte donde estás tú, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, pues tú tienes que hacer la pregunta, pero no le puedes preguntar al I Ching, ¿hago A o hago B? Porque no te va a contestar, porque esas no son las leyes de causa y efecto. Te va a decir sí. ¿Cómo que sí? ¿Hago A o hago B? Sí. ¿Hago A o hago B? De ahí no sales. Entonces tienes que escoger de las 2 variantes solo una. Entonces dices, hago A, y ahí sí que el I Ching te va a decir exactamente lo que te va a pasar. No te va a decir lo que hagas o no, eso es tu libertad. Pero te va a decir exactamente lo que te va a pasar haciendo A. Entonces, al saberlo,
pues tú ya decides si quieres hacer A o si por el contrario quieres hacer B. ¿Ok? Esto que he puesto aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son los tres títulos de los 5 primeros capítulos del I Ching. ¿Sabes? Entonces, luego si quieres leemos un capítulo, alguno corto, muy cortito, busco uno corto y te lo leo para que veas el enfoque que tengo. Pero ya me queda muy poco, mira. Espérate. Cristina, no te preocupes, tenemos tiempo. O sea, que no te vale. Bueno, entonces las 3 cosas claves son, primero, que es de causa y efecto. Segundo, que tú tienes que buscarte tu propia respuesta, que es un método completamente diferente, que es el que yo propugno. Y tercero, que la pregunta sea basada en la matemática binaria, porque el I Ching es un libro de matemática binaria. ¿Vale? Con esas 3 premisas, esas son las 3 premisas que yo tengo para mi libro. Y tanto es matemática binaria, yo inclusive estuve en la biblioteca de Leibniz en Alemania buscando cosas de matemática binaria. Él tiene muchas cosas escritas. Cuando estaba escribiendo su matemática binaria, que se considera como el inventor de la matemática binaria y el cálculo infinitesimal, recibió un libro de un jesuita que estaba en Pekín. Y cuando Leibniz lo vio, dijo, anda, pues esto es lo mismo que yo estoy haciendo, solo que 3 siglos antes, 3.000 o 3.000 años antes, ¿no? 5.000. 5.000, sí, porque el I Ching es del 3.800 antes de Cristo. Es el primer libro que existe, el primer libro sistemático de ciencia, de sabiduría y de ética. Es el primer libro sistemático que hay en el mundo. Entonces, Cristina, ya que tú tienes mucho conocimiento acerca del I Ching, este libro se ha ido construyendo con aportaciones. Originalmente eran líneas. Sí, primero lo hicieron varios sabios, Fuxi y luego el rey Wen y el duque de Zhou, y luego ya Confucio leyó, el Confucio siempre iba con el I Ching era su guía, y luego los discípulos de Confucio ya agregaron la segunda parte del libro. Eso ya, pues fíjate, desde el 2800 antes de Cristo, que empezó, hasta el 500 después de Cristo, que es Confucio y sus discípulos, imagínate la cantidad de siglos que pasaron, claro. Tu mirada con respecto a la aportación que hizo el emperador Wen y el duque de Zhou con respecto al I Ching, porque inicialmente, como decíamos, Fuxi lo que hizo fue simplemente, entre comillas, simplemente generar líneas. Sí. ¿Cómo crees tú que fueron esos aportes? Bueno, pues precisamente porque la sabiduría se va, pues lo mismo que yo ahora he hecho el aporte del nonagrama, porque vas buscando y vas agregando más sabiduría. Entonces, primero fueron solo las líneas, el yang y el yin, sí o no. Primero daban una respuesta de sí o no, pero luego se dieron cuenta que la vida es más compleja que el sí o no. Entonces hicieron sí pero no y no pero sí. Y luego pusieron al hombre, se dieron cuenta que no solamente había el cielo y la tierra, sino que también estaba el hombre. Así nació el trigrama. Entonces también luego se dieron cuenta de que como eso lo dice Hermes también, en la naturaleza a veces están las cosas arriba y otras veces abajo. Lo que está arriba está abajo. Entonces montaron un trigrama encima de otro trigrama y así nació el hexagrama. O sea que esto fue muy paulatino. Empezó con una línea, luego con 2, luego con 3 y luego con todos los trigramas, que son los 8 primeros, que es la familia, y después fueron montando un trigrama encima del otro y dio lugar al hexagrama. Y a día de hoy tu propuesta es el nonagrama. Claro, y a día de hoy lo que pasa es que el hexagrama es un estudio cosmológico de todas las situaciones fuera de ti, de tu vida. Por ejemplo, si vas a trabajar, si vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro, qué te puede suceder en este proyecto. Bueno, todo lo que tú haces al exterior. Ese es el hexagrama. Ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa lo que tienes que hacer al interior? Por eso yo, como seguía, me faltaba algo, pues fue cuando empecé a investigar y lo descubrí gracias a la matemática binaria, que ahora os voy a enseñar muy rápidamente. Bueno, este es el libro siguiente. Bueno, esto está en inglés porque lo hice para un congreso en Los Ángeles. Y en papel no tengo nada en español, pero en la web sí está en español y en inglés. Y esto es el nonagrama, transformación interior, el nonagrama.
Este libro se Bueno, encuentra disponible en formato PDF en la página en la web web, de sí. Cristina. Mira, si ves ahí, espera, ahora me pongo las gafas para verlo bien. Esto es fundamentalísimo, esto es clave, clave, clave. Esta secuencia es la del rey Wen, es la primera de todas. Bueno, para mí el problema grandísimo es que Wilhelm no ha hecho esta secuencia y todos los libros que hay de I Ching no siguen esta secuencia. Cuando yo me puse a hacer la transformación interior paulatinamente, con lógica y siguiendo las leyes de causa y efecto, no podía hacerlas. Estuve no sé cuánto tiempo y era incapaz de encontrar la solución. Solo la encontré cuando empecé a usar esta frecuencia, esta secuencia. Mira lo interesante que es esto, verás. La secuencia del rey Wen, que es la que tiene Wilhelm y todos los libros que vemos por ahí, empieza en el 1 y luego va el 2 y luego el 3 y el 4, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pero el orden binario empieza en el 0. Esto es clave, esto es la clave de todo. Esto es la clave de todo. ¿Y por qué? Porque el I Ching es de ceros y unos, por eso es la matemática binaria, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. El 0 es la partida y el 1 es la línea entera. Entonces, claro, ¿cómo es que en la secuencia del rey Wen, la que se usa por ahí, no hay ceros? Entonces, y te digo, mira qué importante es esto. Cuando comparas la columna de la izquierda, es el hexagrama, ¿no? Por ejemplo, el primero es todas las líneas partidas. Si te vas al complementario, que está a la derecha, son todas las líneas enteras, ¿no? Correcto. Y así sucesivamente. Ahora, tú, y ahí en el centro he puesto el hexagrama binario de la línea de la izquierda y el otro hexagrama binario es el de la derecha. Como ves, el primero es 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque es el 0. Y el de al lado, que es el 1, es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vale, pues mira qué cosa más interesante. Si tú sumas el número 2 de la secuencia del rey Wen, la de la izquierda del todo, con la de la derecha, ¿qué te da? Un 3, ¿no? Sí. No nos dice nada. Si tú sumas el segundo número, el 23, sí, de la columna de la izquierda con la de la columna de la derecha, ¿qué te da? 23 más 43, ¿cuánto es? 66. 6 y 2, 4, 46. Esto no me dice nada. Ahora, mira lo que pasa con el método binario. Si tú sumas 0 y el complementario es el otro, el orden binario, 0 más 63, ¿cuánto es? Pues son 63, claro. Vale, vale. Y ahora bájate al siguiente. 1 más 62, ¿cuánto es? 63, claro. ¿Y 2 más 61? 63. ¿Y 3 más 60? 63. Bueno, pues ahí tienes la matemática vorticial, que eso es lo que he analizado también claro, ahora no nos da tiempo a verlo, ¿no? Lo he analizado también en la transformación interior. Todos los hexagramas más su complementario en el orden binario suman 63 y 6 y 3 son 9. Esa es la matemática vorticial. Entonces aquí tenemos, con esta tabla ya se me descubrió todo. Ya dije, ahora ya sí puedo hacer el nonagrama. Con esta tabla tenemos toda la matemática binaria y toda la matemática vorticial. Entonces vamos a... bueno, esto lo estoy ahora diciendo un poco rápido Bueno, mira, esto lo hacemos muy rápido también. Esta es la matemática binaria y vorticial. Si este de aquí, ¿no? Eso. Si uno lo multiplicamos por 2, ¿qué nos da? 2. 2. Y 2 por 2, porque el matemática binario es binario, ¿no? Por 2, multiplicar por 2. Y 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Que 6 más 1, porque sabes que se descomponen siempre, ¿no? Es 7, ¿no? Y 16 y 16, 32. Y 3 más 2, 5, claro. 5. Y 32 más 32, 64. Y 6 más 4, 10. Y 1 más 0, 1. Ya hemos vuelto al primer sitio. Acabáis de conocer en matemática binaria el símbolo del infinito. Mira qué fácil. Este es el infinito. ¿Ves qué fácil? Porque una vez que empezamos en el 1...
aplicado al I Ching como tal, ¿cuáles son las referencias? ¿Cuál es lo correlativo? Bueno, pues precisamente que las cosas van en orden de causa y efecto. O sea, que siguen el orden de causa y efecto, que siguen un orden matemático. Entonces, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces con esto, una vez que llegas al 64 y vuelves a hacer, siempre multiplicas 64 por 2, lo que sea, y sigues multiplicando por 2, por 2, por 2, que es como el DNA y cómo se reproducen las células binariamente, sigues haciéndolo y siempre vas a tener este símbolo, este símbolo que es el símbolo del infinito. O sea que el I Ching es el símbolo del infinito. Vaya. ¿Ok? Desde el punto de vista de la matemática binaria. Bueno, entonces esto fue lo que yo hice. Cuando ya llegué a esa conclusión, entonces ya todo me cuadraba. Me cuadraba el trigrama, ¿qué es? El trigrama es el cielo arriba, la tierra abajo y el hombre en medio. Vale, ese es un trigrama. El cielo, la tierra, la montaña, el agua, los 8 trigramas primitivos. Vale. Entonces luego ya sabemos que ellos pusieron 2 trigramas, uno encima del otro, y llegaron al hexagrama. Vale. Pero ahora el hexagrama, como ya he dicho antes, es para la cosmología, para lo que está fuera de ti. Si tú quieres hacer lo que está dentro de ti, tienes que meter un trigrama en medio, que sería el trigrama justo del medio. Es que no sé si ahora lo puedo señalar. Espérate. Me parece que es con esto. Mira, sí. ¿lo ves aquí? Sí. ¿Ves este del medio? Este es el que yo he puesto para llegar al nonagrama, este del medio. Porque este es el del cielo, este es el trigrama del cielo. Este de abajo es el trigrama de la tierra. Entonces, nosotros para funcionar fuera, en el cosmos, necesitamos saber lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Pero para actuar dentro de nosotros mismos necesitamos conocernos a nosotros mismos, necesitamos poner otro trigrama. Entonces, para mí el ver, el primero, el trigrama es ver. Tú vas a un sitio y ves un lago, ves una montaña, ves el fuego, ves, bueno, el aire no se ve, pero bueno, eso es ver. Pero el hexagrama ya es comprender qué es lo que pasa afuera según las leyes de causa y efecto para tú poder actuar en esas situaciones. Y el último es transformar, porque lo que vas a hacer tú, como lo vas a hacer en tu interior se transforma y con esa transformación automáticamente ya no te hace falta transformar lo externo, se transforma solo. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, vamos, ya esto ya está acabando. Entonces, Cristina, ¿cómo determinas tú la composición estas de los trigramas? Porque son 3 trigramas, ¿no? El primero que decías que era ver, el segundo comprender y el tercero transformar. ¿Cómo determinas entonces, aquí tenemos, mira, aquí tenemos el primer trigrama en realidad sería todo el vacío, ¿no? O sea, sería lo que hemos dicho, todo el cero, ¿no? Pero esto, por ejemplo, suponte que nace un niño, ¿no? Entonces, el niño empieza a aprender cosas. Esa sería la primera línea de abajo del todo. Espérate, a ver. Esta de abajo. Sí. Esto sería cuando el niño abre los ojos y empieza a ver cosas y tal. Eso sería lo primero, ¿no? Y luego ya, para hacer el nonagrama, yo he ido subiendo esta línea cuando se aprenden cosas. No las voy a llamar positivas, porque todo es positivo. Lo llamaría luminosas. Y luego hay el hexagrama opuesto, que son cuando tú aprendes de cosas negativas. Por ejemplo, el niño empieza a andar de repente y eso para él es un gran logro positivo. Vamos a llamarlo positivo y negativo. Pero bueno, nada es negativo en el I Ching porque el conocimiento siempre es positivo. Pero bueno, vamos a llamarlo positivo, ¿no? Entonces, pues nada, está muy contento. Esa sería esa línea entera que aparece. Es el conocimiento que aparece. Ahora, el niño se cae de repente. Entonces, lógicamente es algo negativo. Igual hasta se hace daño. Pero también aprende de eso, porque es una experiencia negativa que le viene a decir que la próxima vez que se agarre a algún sitio. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que he hecho con la transformación interior es subir todas las líneas positivas hasta arriba y subir todas las líneas negativas hasta arriba. Con lo cual tengo toda la cosmología
porque la sigo usando, más nuestro interior. Entonces ya con eso ya lo tienes todo. Entonces, bueno, mira cómo lo he hecho, te lo voy a enseñar enseguida. Por ejemplo, yo cojo el retorno, por ejemplo, en este primero, mira, en este primero, espera que voy a ver si así. Este primero es el primer conocimiento que tiene un niño, ¿no? Cuando nace, la primera línea luminosa, ¿no? Entonces, yo cojo del I Ching, yo cojo este primero, el de arriba, que es el cielo, que es este de aquí. ¿Ves? Sí. El cielo. Y ahora cojo el de abajo, que es la tierra, este de aquí, y lo pongo aquí. Bueno. Y entonces yo ya consigo el hexagrama del I Ching, que es el retorno. ¿Ves? Ahora, yo aquí en medio he puesto el de la transformación interior. ¿Y cómo lo he puesto? No de una manera arbitraria, sino siguiendo esto. Si aquí solamente hay una línea luminosa y todas las demás son oscuras, estas tienen que ser oscuras. De repente aquí no me puedo inventar 3 líneas luminosas, porque el conocimiento va subiendo. Igual que tú conoces del exterior, tú conoces tuyo. Al principio conoces pocas cosas y según vas haciendo, vas conociendo más. Bueno, es que esto, a ver, yo tengo un seminario entero explicando esto, porque así de repente es un poco complicado, pero bueno, vamos, aquí es solamente para enseñarte cómo lo hago. Lo siguiente es que cuando tenemos un conocimiento siempre estamos situados en un espacio. Por ejemplo, unas cosas no se ven igual desde la cima de una montaña que abajo en el valle. Abajo en el valle a lo mejor ves una montaña muy alta. Esto, por ejemplo, un proyecto, vamos a suponer, ¿no? Pues un proyecto que quieres hacer. Abajo en el valle ves la montaña muy alta y dices, no, yo no puedo subir a esta montaña, está altísimo. O dices, tú no puedo conseguir este proyecto porque es inmenso. Pero luego si estás arriba o a medio a punto de llegar, ya lo ves muy fácil, ¿no? Entonces, siempre que hagamos una consulta hay que considerar la situación espacial de la persona que está haciendo la consulta. ¿Ok? Y entonces luego también tienes que usar unas herramientas que son el fuego y el agua. Porque cuando haces todo, bueno, es que esto lo explico en el seminario porque si no es un poco, porque cuando haces todas las transformaciones te da que nunca salen el agua y el fuego. ¿Por qué? Porque son las herramientas. Es como cuando haces en la alquimia, cuando tienes las herramientas con las que haces las transformaciones, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo analizo primero eso también, la situación espacial, y analizo también las herramientas. Y entonces tengo la tierra y tengo el fuego. Entonces lo leo esas dos cosas, o sea, esas dos enseñanzas o sabiduría. Y ya al final, cuando ya he leído esto, ya me vengo al capítulo del I Ching, que lo podemos leer aquí. Bueno, es que este es muy largo. Me voy al capítulo del I Ching y ahora ya sí lo he aplicado sobre mí mismo. Lo aplico sobre mí mismo. ¿Ok? ¿Qué significa eso de aplicarlo sobre ti mismo? Bueno, ahora te lo digo. Sabéis que ahora con esto del quantum y la matemática cuántica y todo esto, la física cuántica, están diciendo que se puede transformar el pasado, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa que también me intrigaba a mí mucho, pero me he dado cuenta de que efectivamente se puede transformar el pasado y esto es lo que te da la transformación interior, que vas a transformar todo tu pasado en sabiduría. Muy fácil, te lo explico muy fácil. Mira, arriba, la causa A, tienes una causa A, ¿no? Y esa causa A da un efecto, causa y efecto, leyes de causa y efecto, siempre. Vale, sí. Entonces tienes el efecto de la acción A. Muy bien. Ahora, ¿qué haces? Haces la transformación interior y la transformación interior abajo te da sabiduría. ¿Qué haces ahora con esa sabiduría? Vuelves a la causa A y la transformas en causa B. Ahora te lo explico con un ejemplo facilísimo. Al transformarla en causa B, tienes otro efecto, que es la acción B. ¿Vale? Bueno, sí. Te lo explico con un ejemplo facilísimo. Yo estuve en Mongolia y se voló el techo de mi yurta y vino una tormenta de arena que creí que me iba a morir. Nada. Luego me fui a donde vive mi hija, en Miami Beach. Vino el huracán Irma y nada. Y luego me vengo a España, a los picos de Europa, en un pueblecito, y viene la borrasca del Cantábrico y me tira al suelo y me hago una fractura doble en el pie.
Consecuencia, 3 meses escayolada y 3 meses casi sin poder andar. Casi 6 meses sin poder andar. ¿Ve? Esa es la causa, tormenta, fractura de pie. El efecto, ¿cuál es? Fractura de pie. Vale. Entonces, si me hubiese quedado con eso, hubiese dicho, pues qué horror, qué mala suerte, qué tal, qué cual, fatal. Ahora, si usas la sabiduría del I Ching, pues entonces haces la transformación interior. ¿Y para qué te sirve esa transformación interior? Para volver a pensar en lo que te pasó, ¿ok? Y le quitas todas las cosas negativas que tuvo y las transformas en positivas. ¿Qué hice yo durante estos 6 meses? Escribir la transformación interior. Entonces, cuando yo ahora me acuerdo de mi fractura, no me acuerdo del dolor, me acuerdo del libro que hice de la transformación interior. Eso es cambiar el pasado. ¿Comprendes? Eso es cambiar el pasado porque asocias una transformación, o sea, o asocias unas cosas positivas que te pasaron con aquel hecho, con lo cual el vínculo emocional de qué horror, qué espanto, un dolor horrible y no pude andar por 6 meses y tal, eso lo cortas, es como si cortaras ese hilito y ya no existe, se va quedando como se va yendo y sin embargo el libro, lo tengo aquí, pues este libro es fruto de una fractura doble. Y otro ejemplo. Y como eso todo, cuando yo dejé medicina, por ejemplo, que aparentemente era una cosa horrible, la gente casi me mata, luego ha sido tan maravilloso que dejar medicina para mí es la maravilla más maravilla. ¿Ves? Entonces, eso lo logras con la transformación interior, porque cada capítulo de la transformación interior tú piensas en las cosas que te han pasado a ti. ¿Comprendes? Entonces, las transformas y entonces pues es la sabiduría que tú tienes más que tu pasado se ha transformado. Bueno, pues esto es más o menos lo que ya, bueno, si quieres poner la foto o como quieras. Bueno, entonces ahora ya pregúntame cosas. Sí, quita por favor la pantalla esta de... Ellos tendrán los datos tuyos de la web para contactarte y tal. ¿Esta? Sí, porque así te van a ver mejor, más que en miniatura. Te están viendo en miniatura. Vale. A que quite lo de la transmisión. Por favor, Cristina. ¿No? Sí, gracias. Vale. Lo quito ahora. Yo invito a los participantes a hacer preguntas. No obstante, yo sí que tengo curiosidad. Este ejemplo que nos has dado de lo que es la transformación interior, con el ejemplo del libro, que es quizás la transformación interior más grande de todas, a nivel práctico, es decir, a otras transformaciones menores seguramente, ¿nos puedes comentar alguna de ellas, Cristina? ¿Menores en qué sentido? Porque esta es muy importante porque ha dado lugar a un libro, pero otras transformaciones más, no sé, imagínate quizás un trauma, por ejemplo, que es una cuestión importante a tratar. No lo sé. Cualquier, pues mira, a mí me echaron del trabajo, yo he tenido tantísimas que las he transformado, me echaron del trabajo cuando tuve una hernia de disco, me operaron y tardó mucho en curar. En Estados Unidos te pueden echar del trabajo a los 3 meses, del trabajo, siendo accidente de trabajo, ¿eh? Yeah. Entonces era un trabajo que a mí no me gustaba nada, entonces me dijo un amigo, ¿por qué no haces traducciones en la cama? Porque tampoco me podía mover. Entonces, con una bandejita de esas del desayuno, empecé a hacer traducciones. Llevo 20 años viajando por todo el mundo, yendo por todas partes, haciendo traducciones, que es un trabajo que puedo hacer en todos los sitios y que me ha dado una libertad inimaginable. Claro. Y como eso, miles de cosas. Es que miles de cosas. Ahora que me vine a España por 3 meses para escribir y llevo 1 año y medio porque no he podido salir. Pues, ¿qué es lo que hago aquí? Pues escribir otros. He escrito 3 libros, he pintado 9 cuadros. Ahora, o sea, ¿entiendes? Es que es todo va así, va en ese contexto. Entonces, todas las experiencias las transformas en lo que te ha dado de positivo eso. Y entonces ya no, es como que rompes, como que cortas con una tijera ese vínculo que te puede estar haciendo daño. Y entonces no tienes nada que te haga daño. Es que yo no pienso en mi vida y no pienso en nada que me pueda afectar, que me haga daño. No me afecta nada en realidad.
Bueno, a ver, sí, el dolor, todo eso, ¿no? Pero a nivel anímico me estoy refiriendo. Bueno, entonces yo lo que hemos visto, acerca de, mira, aquí hay una pregunta, acerca de la transformación que tú haces del nonagrama. Haces el proceso de toma de conciencia a través de la lectura del libro primero tuyo, Sabiduría Milenaria. Es decir, Sí, ¿sí? ¿Es así? Correcto. O sea que identificamos 2 trigramas que corresponderían a la situación actual y un trigrama de transformación que se sitúa en el centro. ¿Sí? sí, exacto. Y que mi cliente lo que hace, o la persona que consulta, lo que hace es reconocer ese aprendizaje a través de la lectura del hexagrama. ¿Sí? Hay una pregunta, dice así, quisiera saber si Cristina es la primera que empieza a trabajar con los nonagramas en lugar de los hexagramas y cuántos nonagramas hay. Si Ah, bueno, hay 64 hexagramas. sí, es buena pregunta. Que yo sepa, soy la primera, pero vamos, a lo mejor hay alguien que los ha hecho y yo no lo sé. O sea, que yo sepa, nadie lo ha hecho y de hecho cuando pongo nonagramas, a veces sale una cosa que pone eneagrama, pero no tiene nada que ver. Estos son nonagramas porque está compuesto de 9 líneas. Entonces, ¿cuántos son? Pues mira, es muy fácil. Como tiene 9 líneas, va subiendo la línea de experiencias positivas y entonces son 9 y 9, 18. Yo lo hago muy a menudo. Es completamente libre, puedes hacerlo cuando quieras. Yo lo suelo hacer cada día, leo cada día un nonagrama y entonces lo hago durante 18 días. Pero si quieres hacer uno a la semana o uno al mes o uno al año, vamos, lo que yo propongo también es que sea completamente libre, o sea, que no te obligue a nada, ¿no? Tienes que estar una hora meditando, yo soy no sé, no tengo orden, ¿no? Soy muy anárquica en eso, ¿no? Entonces, si tengo que estar una hora haciendo esto, no, esto es completamente libre y además lo puedes leer rápidamente o lo puedes leer con más calma. Entonces, en teoría, para hacerlo entero, la transformación interior entera son 18 enagramas que tienes que leer. Nadie te dice cuándo. Yo lo suelo hacer y ya lo he hecho varias veces. Y luego hay una cosa muy curiosa, pero curiosísima. Cuando lo haces, como vas subiendo, como si dijéramos también la parte de vibración, que también es un poco que cuando deseas algo, si tú estás aquí muy bajo y lo que deseas está muy alto, no lo consigues. Pero si tú te subes, o sea, por más que dices, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, si estás aquí no hay nada que hacer. Pero si tú te subes, pues conectas porque estás vibrando en la misma frecuencia. Y a mí me ha pasado cuando hago la transformación interior, pero cosas casi como milagrosas, ¿no? Que lo acabo, lo termino y de repente digo, bueno, pues ahora, fíjate, ahora me gustaría que me saliera el proyecto aquel de una exposición de cuadros y tal y cual, y de repente, te lo prometo, es que me llaman por teléfono, oye, mira, ¿quieres exponer los cuadros? Digo, pero no es posible, esto no es posible. Y no es que sea un milagro, es que te has puesto en la misma vibración de alguien que estaba pensando en un pintor para exponer cuadros, por ejemplo, ¿eh? Te lo digo por ejemplo. Entonces, realmente, bueno, te eleva a unos niveles increíbles, ¿no? Y ahora lo voy a empezar otra vez en enero. Y lo hago de vez en cuando, yo lo hago a lo mejor pues un par de veces al año, una cosa así. Bueno, cuando me apetece, cuando veo que estoy en sintonía y lo quiero hacer. O sea que hay 18 nonagramas ya desarrollados en cuanto a toma de conocimiento de lo que Claro, significa el libro, mira, el libro tiene, pues eso, todo. Bueno, el libro empieza en la parte de los nonagramas, empieza en la página como 100, una cosa así, y hasta el final. Son los 9, son los positivos y los negativos, todos los positivos y todos los negativos. O ¿Qué sea, significa esto de negativo y positivo? no, es que está mal expresado. No es, experiencias que te enseñan, no sé, vamos a llamarlo A, y bueno, yo lo llamo más luminosos y oscuros, ¿no? Porque claro, con la luz tú aprendes, tienes sabiduría. Es como si tú quieres entrar en una habitación. Yo siempre digo lo del I Ching, que si tú quieres entrar en un cuarto y está todo oscuro, si tiene muchos muebles, te tropiezas con los muebles y no llegas a tu destino. Si tú enciendes la luz, que es lo que hace el I Ching,
pues tú perfectamente vas sorteando los muebles y llegas a tu destino. Bueno, pues esto sería lo mismo. De hecho, yo lo llamo líneas luminosas y líneas oscuras. Con las líneas luminosas vas conociendo. Con las líneas oscuras vas conociendo lo que no es, a ver, no negativo, ¿no? Mira, hay una poesía en el libro primero, porque también tiene como unos pequeños haikus, unas poesías, del libro de uno de los capítulos que es sobre la oscuridad, lo oscuro, y dice, aprende de la oscuridad, ella también tiene algo que decirte. O sea que también aprendes, pero aprendes de que te has caído, ¿no? Y te has hecho daño, ¿no? O la mano en el fuego. Aprendes de que no tienes que poner la mano en el fuego. Entonces, es otro tipo de sabiduría. Sabiduría, no sé cómo la llamaremos, pues oscura. Porque, o sea, con la sabiduría de la oscuridad, que es un tipo de sabiduría. Y lo otro es con la sabiduría de la luz, que es otro tipo de sabiduría. Pero las dos son sabidurías. Claro. Lo importante es la experiencia y es allí donde sacas el aprendizaje. Claro, exacto. Es que, claro, empiezas a ver todo lo que tú hiciste, si empiezas a analizar los capítulos y tú dices, anda, pues por ejemplo, fíjate, cuando yo estuve allí haciendo lo que sea, pues en vez de hacer esto que dice Li Ching que hay que hacer, resulta que hice todo lo contrario. Entonces, claro, por eso me salió mal. Y entonces, ¿ves? O sea, entonces ya vas aprendiendo de que de esa vez te ha salido mal. Por el contrario, si tú ves, por ejemplo, mira, el capítulo ese de cuando vas a una tierra extranjera, eso como yo ya me conocía a Li Ching porque había hecho la tesis, cuando yo me fui a Estados Unidos, pues yo procuré hacer ese capítulo al pie de la letra y me fue muy bien. Pero si no lo hago, pues entonces me hubiese ido mal. Hubiese aprendido también de que me hubiese ido mal, ¿sabes? Entonces, aprendes de todo. Lo que pasa que las líneas luminosas aprendes de las cosas luminosas que te han pasado. Las líneas oscuras aprendes de la oscuridad, pero que es también un aprendizaje. Claro. Y es que acerca de esto que tú comentas, no tiene nada que ver, entiendo, las líneas yin con las líneas yang en cuanto al tema de luminosas y oscuras. Bueno, sí, porque las líneas yang, las que van subiendo son líneas yang, son luminosas, por eso la luz y la oscuridad, ¿Sí? el hombre y la mujer, Sí. lo contrario. Y las líneas yin son oscuras. Ya, pero quieres decir que un nonagrama caracterizado por la predominancia de líneas yin sería una situación oscura. Sí, sería que todo eso que vas aprendiendo lo has aprendido de experiencias que tú has tenido, vamos a llamarlo así, negativas, ¿no? Que te has caído, que te ha engañado no sé quién, que has empezado un proyecto y no tenías suficientes armas como para desarrollarlo. Los errores y bueno, errores también, es que el error también es, Pero digamos que de una manera has llegado a la meta que tú deseabas y en la otra no. No nos entendemos, Cristina, por lo que tú nos estás argumentando. Escucha, entonces, este nonagrama que tú nos has enseñado a modo de ejemplo, creo que había 8 líneas partidas, por tanto, sería un nonagrama en el cual, entre comillas, la persona ha sufrido. ¿Cómo has dicho al final? En el nonagrama, si no recuerdo mal, había 8 líneas partidas y la línea primera era entera, era una yan. Entonces entendemos por lo que tú nos dices, ¿no? Que ese nonagrama era un nonagrama de sufrimiento, de aprendizaje a través del sufrimiento. No, porque la primera línea, lo que vas tú aprendiendo es lo que empieza abajo. Acuérdate que el I Ching va de abajo arriba. Sí. Entonces, esa línea es de alguien que está en un vacío, es como si los niños pequeños, y la primera línea que la sabiduría empieza. Hombre, vamos a decir que tienes 8 líneas de no sabiduría y una de sabiduría. ¿Sí? Entonces, eso es como cuando naces y vas aprendiendo según vas por la vida, ¿no? Sí. Pues al principio, o estudias una carrera, pues al principio de la carrera podría ser la primera línea, luego ya vas sabiendo y vas aprendiendo. Es la primera línea de aprendizaje, no es de que estás sufriendo ni nada, no, es de aprendizaje. Sí. Eso sí lo he entendido, pero la línea 1, que era Yan, que es una línea de luz, sin embargo, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9 eran partidas. Sí. Entonces entiendo que por lo que tú nos has dicho, que sería una situación complicada de nonagrama, ¿o no?
No tanto complicada, no lo veo, no veo que sea complicado. Veo que tú tienes que analizar en esa situación. Mira, es que vamos a ver el retorno. Claro, la primera, por ejemplo, que está basada en el retorno, es cuando tú pones tú aras la tierra y le vas poniendo la semilla. Lo primero que hemos dicho también para saber lo que va a pasar. Tú pones la semilla, es como cuando nace un niño, se pone una semilla y entonces el retorno consiste en que va a volver a realizarse otro ciclo en la tierra o en tu vida o en tu interior y vas a volver a empezar a una nueva línea. Con lo cual, espérate a ver. No, lo que pasa, mira, las líneas oscuras, bueno, esas que tú dices que son negativas, no significa yo nada. pregunto, no es que lo diga yo, y estoy preguntando de acuerdo con lo que tú nos has dicho. No, pero mira, la línea del medio que hemos visto que, espérate, no, que ¿dónde lo he puesto yo? Ah, no, es que yo me lo he, espera, a ver, espérate, es que no sé dónde está esto. Bueno, vamos a ver, es que no, para no hacer más tiempo. Sí. Las líneas que son partidas significa que todavía no has conocido eso. Si tú empiezas a hacer tu transformación interior, pues llegas al primer capítulo y te dice el retorno. Entonces tú empiezas a pensar en situaciones en tu vida en que estuviste en esa situación. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Y cómo lo hiciste y por qué te dio mala situación? Por ejemplo, en uno de mis seminarios había una chica que decía, mira, lo entiendo muy bien, porque estábamos analizando el retorno. Dice, porque yo quería irme, estaba harta de Madrid, cosas prácticas, quería irme y me fui, cogí las maletas, me fui a Málaga o no sé dónde, pero claro, allí empezó, me dice, esto me salió mal, esto, y ahora al leerlo me doy cuenta de que no estaba preparada lo suficiente, no era el tiempo. O sea, yo lo tenía todo muy claro, pero no era el tiempo. Sin embargo, ahora, después de que han pasado muchas cosas, que he analizado mucho, ahora me voy a volver a ir y ahora sé que sí es el tiempo. Entonces he aprendido todas esas líneas. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina. Yo tengo el libro tuyo, los dos. Entonces, sí, la verdad que me viene de gusto el volver a repasar el nonagrama, ¿no? Y ver estas 18 oportunidades que se nos presentan de transformación interior. O sea que muchísimas bueno, yo ahora en enero, porque ahora todavía no, pero en enero, el 21 de enero y el 27, voy a dar 2 seminarios. El 21 del primer libro, porque es que para entender el nonagrama tienes que entender el primer libro, porque lo he basado en el primer libro. Entonces, el 21 de enero ya te mandaré la información, doy el seminario del primer libro. Y luego el 27, la semana siguiente, doy el nonagrama. Y luego creo que prácticamente todos los meses voy a hacer lo mismo. Y dar el primer libro primero y el segundo. Pero lo importante del primer libro es eso, que tú mismo te vas buscando tu respuesta. Porque nosotros realmente la respuesta la tenemos dentro. Y lo que nos hace falta es verla. Y tanto. Pues quedan todos invitados, ¿de acuerdo? Tienen el contacto de Cristina Bertrán. Y nada, muchísimas gracias, Cristina, y a todos los asistentes, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. Sí, cualquier pregunta me pueden escribir o te lo dicen a ti o lo que sea y ya yo les contesto. Vale, muchas gracias a todos y muchas gracias por invitarme.